Con Dace llegamos a Vilna, que nos recibió con un poco de agua, en esta gira que estamos haciendo por Lituania. Estamos bajo un techo improvisado acá en Vilna, la capital de Lituania, porque no para de llover, pero en cuanto el agua cese un poquito, vamos a seguir recorriendo y mostrando sus calles. Vilna es la capital y ciudad más poblada de Lituania y cuenta en la actualidad con 554.000 habitantes. La ciudad se encuentra al sureste del país, a unos 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, en la unión de los ríos Vilnia y Neris. Es la segunda ciudad en cuanto a población de los países bálticos, después de Riga, la capital de nuestra Letonia. Vilna tiene un montón de rincones hermosos para disfrutar cuando uno camina por sus calles. Además de ser capital y ciudad más poblada, Vilna es de importancia en cuanto a los medios de comunicación nacionales, el arte, la moda, las industrias de investigación, tecnología, educación y entretenimiento de Lituania. Acaba de parar de llover y estamos caminando acercándonos al centro histórico de Vilna. En los últimos años, Vilna se ha destacado por una creciente industria tecnológica y emprendedora, con un gran número de nuevas empresas dedicadas a las tecnologías de información. Dace está tratando de interpretar qué dice aquí. Se namješćio lobis. No entiendo qué es lobis, pero se namješćio algo parecido de letón y parecido a ruso o polaco, y sena significa viejo, mešćio, miesto es ruso, lugar. En letón, sena vieta, nada parecido, solo que primera parte, pero juntos yo puedo entender qué significa. Aunque el lituano es la única otra lengua nacional emparentada históricamente con raíces similares al letón, para los letones y lituanos es muy difícil comprender el otro idioma. Eso es porque, más allá de las raíces comunes, cada uno de los países ha recibido distintas influencias de otras culturas. Acabamos de cruzar la puerta de la Madre Misericordia, por lo cual entramos formalmente en el centro histórico de Vilna. Es innegable aquí en Lituania la influencia polaca, que no existe en Letonia, aunque sí comparten la influencia rusa de tiempos del Imperio y tiempos soviéticos. La ciudad ha sido mencionada por primera vez en forma escrita en el año 1323 y desde entonces ha recibido sucesivas influencias, invasiones y dominaciones de distintos pueblos de origen eslavo, judío, germánico y báltico. Sin embargo, Lituania en general y Vilna en particular siguen manteniendo a la fe católica como una característica persistente en sus habitantes. Esa es quizás la diferencia que más los caracteriza respecto a la relación con los otros países bálticos.
Sin embargo, pudimos detectar en Lituania algunas manifestaciones culturales e ideológicas más difíciles de encontrar en Letonia. Caminar por las calles históricas de Vilna, de todas maneras, a nosotros nos deja una sensación de confusión, ya que ante la inevitable comparación con Riga, es una ciudad que nos cuesta un poco descifrar. Parece que aquí es un edificio o casa de Čiurlionis que es muy famoso. Quizás por su relieve que no es tan plano o por la disposición bastante caprichosa de sus calles, hacen que Vilna sea para nosotros una ciudad no tan fácil de recorrer y en la cual podemos encontrar misterios y sorpresas a cada paso. ¿Qué tenemos acá? Una reflexión. Sin embargo, al caminar por las calles de Vilna es indudable que nos sentimos en una ciudad del Báltico y las coincidencias con las ciudades letonas se hacen presente en los detalles y en las grandes construcciones. Después de un día de varias horas en auto y otras tantas caminando, sentíamos que el cansancio nos indicaba el camino de regreso al Hotel Panorámico frente a la estación de Vilna, donde nos estamos alojando. Nos sorprendió lo temprano que cierra el comercio en Vilna y a eso de las 8 de la noche, cuando decidimos procurar algo para la cena, nos encontramos con que todo estaba cerrado. De todas maneras, traíamos en el auto algunas provisiones, con lo que improvisaremos la cena. Esperamos que les haya gustado este primer recorrido por Vilna, la capital de Lituania, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Chao.